Dale, Sergio, léete el problema y vamos a ir viendo a ver qué pusieron en las preguntas. Si alguien quiere participar, lo puede hacer libremente también. Escuchamos. Bueno, dice, un lote de bovinos adultos es trasladado en el mes de agosto desde el sur del país, eh, en clima frío, dice, temperatura 7 grados centígrados, a una zona tropical cuya temperatura oscila entre 28 y 32 grados centígrados. Siendo la zona de termoneutralidad para los bovinos, el rango de temperatura ambiente es de 11 a 22 grados centígrados. Ahí vienen las preguntas. Y dicen, bueno, los cambios ambientales pueden incidir en la homeostasis térmica del animal antes y después de su traslado. Nosotros pusimos que sí, porque los animales van a utilizar diferentes estrategias para regular la temperatura. Ujú. Bueno, supongamos si la temperatura corporal disminuye por debajo de su valor, que son 38 grados centígrados, los procesos metabólicos enlatecen hasta el punto que las funciones corporales quedan deterioradas. Por debajo de los 34 grados centígrados, los animales son incapaces de regular su temperatura, y entre los 27 y 29 grados centígrados pueden sufrir fibrilación cardíaca y la muerte. Y un aumento de la temperatura, que por ejemplo 45 grados centígrados, puede causar lesiones cerebrales letales. Después nos pregunta por qué es necesario Ahora, ¿cómo te mantener. parece que van a ser las adaptaciones o cómo va a estar funcionando ese animal en ese clima frío? ¿Cómo te parece los distintos, eh, por ejemplo, el metabolismo, los factores vasculares, todas esas cuestiones, cómo estarán en ese animal que está en un clima? ¿Cuánto me dijiste cuánto es la temperatura que... Ahí le digo. En el clima frío son 7 grados centígrados. 7 grados. Sí. Lo que vamos a hacer, vamos a poner y dice que la zona de termoneutralidad, vamos a ver si podemos definir eso acá en el... ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, profe. Bueno, o sea que ahí que nos estaría dando la zona de termoneutralidad, ¿no es cierto? O sea que nos daría la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior, ¿no? Sí. Estaría dando B y B'. Uh-huh. ¿Cuántos son, cuáles son esos valores? La neutralidad, o sea, la zona de termoneutralidad dice que está en un rango de 11 a 22 grados centígrados. O sea que la B sería 11 Uh-huh. y Y la después B', dice que 22. sí, 22 grados centígrados. Bien. Entonces estos animales están más a la izquierda, ¿no es cierto? Sí, Están en 7 grados. O sea que en un, andarían más o menos en esta zona. ¿Sí? sí, sí. O sea que esos animales, fíjense que van a tener la tasa metabólica basal aumentada para producir más calor, y a su vez, ¿qué va a estar pasando con por ejemplo, con la cuestión vascular, con la participación que va a tener ese animal? De los mecanismos habla, profe, hace referencia. Vasoconstricción. Vasoconstricción, claro. Se dan cuenta, o sea, a ustedes cuando les dan la zona de termoneutralidad, tendrían que fijarse acá cuáles son. Si esos animales están por debajo de la temperatura crítica inferior, es decir, que están por acá, si eso me está indicando que la tasa metabólica de esos animales es más elevada. Pero no tenemos que perder de vista que también van a tener vasoconstricción, van a tener piloerección, ¿no es cierto? Tratando también de evitar las pérdidas de calor. Claro, porque después nosotros no lo incorporamos ahí porque después habla sobre qué pasaría antes del traslado del animal y qué hormonas activaría.
Ah, bueno, bueno. Ya, entonces lo pusimos Bien, después. está bien. Dale, sigamos entonces. Pero se dan cuenta más o menos cómo lo tienen Sí. que... Y Después si dice, pensamos desde el punto de vista de la producción de esos animales que los tenemos cuando la termoneutralidad va de 11 a 22 grados y lo tenemos a una temperatura más baja, ¿qué les parece respecto a la producción de esos animales? Que son animales que nosotros queremos que produzcan carne, por ejemplo. y ¿Cómo va a les estar parece que va a ser? disminuida. ¿Eh? La producción de carne va a estar disminuida. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas eso? Y porque, a ver, hay muchos factores, porque tampoco va a haber tantas pasturas si es un clima frío. Entonces el animal lo poco que pueda consumir lo va a utilizar para su metabolismo y para satisfacer su necesidad, y no va a poder incorporar esas grasas o formar más grasa para... Claro, o sea, parte de la energía que nosotros le estamos dando con el alimento lo va a destinar a producir calor, ¿no? No lo va a estar dedicando a producir carne, ¿se entiende? Por ejemplo, si son animales productores de carne y lo tenemos una temperatura que está por debajo de la temperatura crítica inferior, ese animal tiene que aumentar el metabolismo para producir más calor y la energía para aumentar las oxidaciones la va a tomar de los alimentos, ¿verdad? Entonces va a estar destinando parte de la energía que nosotros le damos con los alimentos para producir calor, que en realidad no es algo que que al productor le interese, digamos, o sea, está bien, es importante para termorregular el animal, pero en realidad el productor busca que esos animales, si son bovinos de carne, por ejemplo, estén produciendo carne. Bueno, después nos pregunta por qué es necesario mantener la homeostasis térmica. Y nosotros pusimos, que sí, que es necesario mantener la homeostasis térmica porque mantiene las propiedades del medio interno. En este caso sería mantener la temperatura corporal en el animal. Sí, acuérdense que todos los procesos biológicos dependen de enzimas, ¿no es cierto? Y esas enzimas tienen un pH y una temperatura óptima para actuar. A medida que nos vamos alejando de esa zona ideal, las funciones de esas enzimas se va alterando, o eventualmente, como las enzimas son proteínas, eventualmente se puede llegar a desnaturalizar esa proteína y la enzima ya no cumple más la función y esa célula muere. Así que básicamente se tiene que ver, digamos, tenemos que pensar más a nivel bioquímico qué está sucediendo en ese organismo, ¿no? En esa célula. Tiene que ver quizás más con eso. Sí, evidentemente que es una variable del medio interno que el animal tiene que mantener, ¿no? Y hay mecanismos, de hecho, para mantenerla dentro de ciertos límites, son los mecanismos homeostáticos. Bueno, después nos pregunta quién es el encargado de realizar la homeostasis térmica, y ahí, bueno, ahí le toca a Julio. Nosotros pusimos que los encargados de realizar la homeostasis térmica son el núcleo preóptico, el área hipotalámica posterior y anterior. Bueno, estos son porque tienen las neuronas sensibles al calor. En el caso del área posterior, va a estar aumentando las descargas porque va a captar frío, y en el caso del anterior va a estar disminuyendo la descarga porque va a captar calor. Y en la termorregulación, el hipotálamo se comporta como si tuviera un umbral de normalidad. Cuando la temperatura central sobrepasa este umbral, se desencadenan mecanismos para perder calor, y si disminuye, desencadenan mecanismos para conservar y producir calor. Y quienes son los que le proporcionan la información al hipotálamo son los termorreceptores, que se encuentran en la piel, que captan los cambios de temperatura ambientales y en diferentes vísceras, como por ejemplo cuando vemos grandes volúmenes de agua fría, se pueden estimular los receptores para el frío del aparato digestivo, de forma que se activan mecanismos para conservar el calor. Y bueno, el resultado de estas respuestas se envían a los receptores por medio de retroalimentación circulatoria. Bien. En general eso es lo que hemos visto en esta transparencia, ¿no es cierto? Hay receptores, frío y calor, que pueden ser cutáneos, o sea, periféricos y más internos,
Eso van a mandar información al hipotálamo, donde están los centros que van a estar regulando la temperatura. La parte anterior desencadena respuestas de tipo termolíticas, es decir, para eliminar calor, vasodilatación, disminución de la tasa metabólica a través de la disminución de catecolaminas y hormonas tiroideas, pueden provocar sudoración y hojadeo, ¿no es cierto? Y la parte posterior es la parte termogénica, que va a desencadenar respuestas relacionadas con evitar la pérdida de calor a través de vasoconstricción periférica y erección, a su vez estimular una estimulación simpática del metabolismo y aumento de las hormonas tiroideas, ¿no? Todo eso relacionado para aumentar la tasa metabólica. Acuérdense que también estos centros van a desencadenar ciertas respuestas, digamos, o por lo menos la información de esos receptores, también van a desencadenar respuestas de tipo voluntaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hace frío, buscar refugio, agruparse los animales. Todas esas son respuestas de tipo voluntarias del animal. O cuando hace calor, buscar sombra, separarse. Cuando hace frío también la actividad física voluntaria, ¿no es cierto?, para aumentar la tasa metabólica. Bien, o sea que, digamos, analizando un poco este diagrama, ¿no es cierto?, estaría la respuesta a esa pregunta. ¿Está bien? ¿Qué más? La siguiente pregunta dice, ¿qué mecanismos de transferencia de calor realizan los animales cuando arriban al clima tropical? Y bueno, nosotros pusimos... ¿Qué temperatura había en el nuevo lugar, digamos? A ver. De 28 a 32 grados. Claro, y ahí tendríamos que ver los mecanismos que se ponen en juego. Claro, exactamente. Bueno, nosotros pusimos que en respuesta al calor, la primera respuesta va a ser una vasodilatación, que va a aumentar el flujo sanguíneo en la piel y en las extremidades. Este incremento de la temperatura dérmica y la extensión hacia las extremidades aumenta el gradiente térmico entre la piel y el ambiente, provocando más pérdida de calor por radiación y convección. Bien. Y si esto no, con esto no regula, aumenta el enfriamiento por evaporación mediante sudoración y jadeo, o ambos, depende del animal. En el caso del bovino, es de ambos. Y bueno, en la parte hormonal se va a estar disminuyendo la actividad de las catecolaminas y las hormonas tiroideas para disminuir el metabolismo basal. Y bueno, lo que había dicho usted antes, que los animales también van a utilizar métodos de comportamiento como buscar sombra, meterse en el agua. Exacto. Dispersarse. Claro. No consumo de alimentos. Y bueno, y la siguiente pregunta que corresponde a la imagen esa, dice... el predominio de cada mecanismo puede relacionarlo con el concepto de termoneutralidad, temperatura crítica superior y temperatura letal superior. Y nosotros pusimos que sí, que bueno, la zona termoneutral es esa zona en que el animal está en un equilibrio entre la entrada y salida de calor, que no necesita hacer ningún mecanismo extra para perder o conservar, y que varía mucho según el individuo, como por ejemplo cuál es su especie o su tasa metabólica. En este caso los bovinos tenían una zona termoneutral de 11 a 22 grados, pero por ejemplo en un cerdo que no tiene pelo va a tener una zona termoneutral superior, o en el caso contrario, una vaca lechera que tiene que producir tanta leche genera calor metabólico y su zona neutral es baja de 4 a 15 grados. Y la temperatura crítica superior, bueno, el animal cada vez que se va a ir yendo de esta zona termoneutral va a empezar a hacer más vasodilatación, sudoración y jadeo, y cuando llegue una temperatura crítica
puede ocasionar tanto jadeo y sudoración que le va a dar deshidratación, y esto le puede dar un colapso circulatorio que va a dificultar más transferir el calor a la piel, y también se compromete la función celular y puede llegar a perder la conciencia. Y si esto sigue empeorando y llega a una temperatura letal, el animal va a morir. Claro, y fíjense que también es importante la tasa metabólica. Fíjate cómo empieza a aumentar, ¿no sé? Cuando ya estoy fuera de la zona de termoneutralidad, empieza a aumentar la tasa metabólica, a pesar de que es contraproducente, ¿no es cierto? Porque esto, en Claro. realidad, al aumentar la tasa metabólica te aumenta la producción de calor, ¿cierto? Y de hecho el animal ya estamos en la zona de hipertermia, o sea, ya acá perdió la capacidad de mantener la temperatura corporal y empieza a aumentar su temperatura central, y esto se hace como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Que aumenta más la temperatura corporal, la temperatura central, eso me lleva a un aumento mayor del metabolismo y así sucesivamente. Y bueno, eventualmente llegamos al D', que sería la temperatura letal, donde el animal muere. Bien. ¿Esa es la última pregunta? No, después está el caso contrario que dice, antes de su traslado, ¿qué mecanismos se desencadenan para mantener la temperatura corporal? ¿Qué hormonas están involucradas? O sea, en el caso del frío. Que es lo que hablamos un poquito al principio. A ver qué pusiste. Nosotros pusimos que en el caso de frío van a haber sensores sensibles a la temperatura, los cuales van a mandar información al hipotálamo y se van a iniciar mecanismos para disminuir la pérdida de calor. Bien. Disminuir la pérdida y eventualmente que... Claro, se va a hacer una vasoconstricción periférica, un aumento de la producción metabólica de calor con sin tiritera y una polierección. Piloerección. Sí. ¿Y la piloerección, se acuerdan por qué es importante? ¿Cómo estaría actuando? Porque mantiene la capa de aire que está absorbido al cuerpo. Claro, aumenta, ¿no es cierto? La hace más espesa, ¿no es cierto? Más alta a la capa esa de aire que está atrapada, ¿no es cierto? Una capa de aire que está inmóvil, atrapada dentro del pelo, ¿no es cierto? De la cobertura pilosa del animal. Al ponerse los pelitos verticales, ¿no es cierto? Producirse piloerección, esa capa es más espesa, tiene más grosor, y de esa manera la capa aislante es mayor, ¿no es cierto? Acuérdense que ese es un aire que está inmóvil en realidad, ¿no es cierto? Porque está atrapado en la capa de pelo que tiene el animal. Bueno, y las hormonas involucradas, en este caso, son las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Bien. Con todas las funciones, evidentemente, que tienen, las funciones metabólicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, muy importantes, el hecho de, ¿se acuerdan que dijimos en una transparencia? Era el efecto calorigénico, justamente aumentando el consumo de oxígeno y aumentando la tasa metabólica y por ende más producción de calor, se genera más calor. Entonces el animal trata de generar más calor por un lado y trata de evitar las pérdidas por el otro con un mecanismo de vasoconstricción, piloerección, y a eso le suman todas las respuestas comportamentales voluntarias que serían, ¿no sé, también ayudarían a evitar la pérdida o a incrementar incluso la producción. Si el animal hace, por ejemplo, de actividad de manera voluntaria, ahí estarías aumentando la producción de calor, ¿no? No, profe, después la última pregunta era la de, ¿podrán los cambios de temperatura ambiente y los mecanismos homeostáticos desencadenados influir en la producción animal, la carne, la leche y eso? Y ya lo habíamos dicho antes. Claro, ahí digamos los dos extremos, tanto hacia el lado del calor como del frío, acuérdense que producen estrés sobre el animal, ¿no es cierto? Y el estrés no es bueno desde el punto de vista productivo, ¿no es cierto? Porque acuérdense que activa todos los mecanismos, la mayor parte de los mecanismos son de tipo catabólico, entonces no es conveniente para la producción. Si pensamos animales que son mantenidos en climas muy fríos, gran parte de la energía, como
decía anteriormente, gran parte de la energía que obtienen a partir de los alimentos que nosotros les damos, lo va a estar destinando el animal a la producción de calor, y no a la producción de carne, de lana, de leche, digamos, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y eventualmente darle condiciones para que el animal esté más reparado, o darle algún tipo de refugio para que el animal, digamos, no destine tanta energía de los alimentos a la producción de calor. Y al destinar la producción de calor, no está destinada a la producción bueno, de lo que sea, como les decía anteriormente, carne, leche, lana, huevos. Entonces, un poco ese es el tema. Y si nos vamos hacia el lado de un incremento de la temperatura, ahí tenemos que pensar que ya el incremento de la temperatura, si bien las hormonas tiroides van a estar bajas, de todas maneras es una causa de estrés térmico, ¿no es cierto? Un estrés por hipertermia, que también tiene efectos negativos sobre la producción. Por eso yo les decía que también está dentro de lo que sería el paraguas del bienestar animal, que bueno, que va un poco más allá de la cuestión meramente económica o de rédito económico de la producción. Digamos, también tenemos que pensar en el bienestar de los animales y darles un ambiente y condiciones de vida relativamente apropiadas, ¿no es cierto? Y como les mostraba en alguna de mis presentaciones, que evidentemente a medida que nosotros mejoramos el bienestar animal, cuesta más, digamos, pero también la producción mejora y por ende también el retorno económico, hasta que llega un punto que, digamos, ya lo que estamos gastando para darle tanto bienestar al animal, ya después la productividad no se incrementa demasiado, entonces el retorno económico tampoco. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, donde los animales, desde el punto de vista ético del bienestar animal, estén en condiciones apropiadas, y también eso también va a repercutir en la esfera productiva y económica, ¿no es cierto?, de esa producción. Esa es un poco la idea. Y siempre piensen que si nos vamos a los extremos de esas temperaturas, o para el calor o el frío, esas condiciones van a desencadenar estrés, y el estrés va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque en realidad, si ustedes se fijan, cuando vimos estrés, todos los efectos que tienen las hormonas, los los glucocorticoides y las hormonas, las catecolaminas, son efectos catabólicos. Entonces, desde ese punto de vista, no es bueno para la producción. Entonces, digamos, tenemos que propender a reducirle el estrés, ¿no es cierto?, a los animales lo más posible. Ese es un poco el concepto.